Bueno, después de este parón de puentes, obligado por el puente, ya retomo mi pequeña actividad con todos vosotros de grabar podcast. Así que, primero de todo, quisiera agradecer los nuevos suscriptores, que hay unos cuantos más. Como siempre, el aumento es muy paulatino, muy poquito a poquito, pero acorde con la humildad del canal, con la humildad de la realización de la forma de hacer el canal. Por lo tanto, no me hago digamos, falsas esperanzas, digamos. Ya sé que es un canal que está hecho para crecer poco a poco. Por lo tanto, en ese aspecto estoy satisfecho. Y lo que sí me gusta es que veo que no para de crecer, ¿no? Muy ligero, muy poco a poco, como estaba previsto, pero sin parar, sin pausas. Agradecer, por lo tanto, a los nuevos suscriptores y animar a los que todavía, porque todavía hay un porcentaje por las estadísticas que nos ofrece YouTube. Veo que hay un porcentaje de gente que me escucha y que no se atreve a dar al botoncito, no seáis tan tímidos y entrar en esa comunidad de seres pensantes, ¿eh? que intentamos, digamos, conformar por ese pequeño rincón de la red, minúsculo rincón, pero no por ello menos importante. Así que vamos allá. Como bien dice el título, hoy quiero hablar del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Oigo mucho la derecha española últimamente, que como arma arrojadiza, digamos, contra el gobierno de Pedro Sánchez, le lanza este epíteto, ¿no? De gobierno golpista, de gobierno sedicioso, de gobierno, digamos, que de alguna forma o de otra está favoreciendo el delito para tapar la malversación, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, ya para rematar, lo están llamando la Ayuso, por ejemplo. He visto que es la que más libertad tiene para hablar, por lo visto lo dice más descarado. Es un gobierno dictatorial, ¿no? Que se parecería de algún modo a un dictador, ¿no? A querer imponer como una dictadura de izquierdas para siempre, etcétera. Bueno, todas esas cosas que últimamente dice la derecha, que me parece muy legítimo en el sentido que han estado la izquierda diciendo lo mismo de la derecha durante décadas, por lo tanto llamando al miedo, ¿no? Al votante, y así es como ha ganado Pedro Sánchez, de hecho, ¿no? Y como ha conseguido hacer tragar, digamos, con la coalición esta totalmente Frankenstein que está manteniéndolo en el poder, ¿no? Llamando a los bajos instintos del votante y diciendo que era un mal menor, porque si no entraba la derecha franquista, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, juegan al mismo juego, ¿vale? Eso que no se nos olvide. Pero más allá de este juego, que me parece infantil y estúpido, es para atraer al votante despistado, es decir, hay que pensar que ellos lo saben, que la mayor parte de los votantes, y no nos vamos a engañar, yo también me podría incluir tranquilamente, aunque me interesen más esos temas mejor que la media, pero nadie se lee realmente todos los folletos estos que ellos distribuyen con sus intenciones de gobierno, con lo que van a hacer, con lo que se supone que van a hacer, ¿no? El programa electoral, ese famoso, etcétera, ¿no? Nadie se lo lee, nadie se interesa realmente a fondo por la política, nadie participa de la política más allá de depositar un voto, nadie va a los plenos de su ayuntamiento, nadie hace nada. Por lo tanto, digamos que lo que nos pasa es poco y es merecido, porque hay muy poca gente que realmente se interesa por la política, que se interesa realmente por lo que vota, ¿no? Cuando ponen la papeleta lo ponen por tradición familiar, por los bajos instintos, los miedos, por cualquier razón que os podéis imaginar, menos por el tema del programa electoral y por saber exactamente a quién vota y a qué votan, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que los políticos lo saben bueno, juegan a este juego infantil del y tú más y funciona, por lo tanto, pues siguen jugando a esto, ¿no? Pero más allá de ese jueguecito, totalmente pueril, infantil y dedicado a nosotros, a la gente que también nos comportamos de una forma infantil y pueril a la hora de votar. No tenemos ni puta idea de lo que votamos, ni sabemos por qué votamos, etcétera. El tema es que estos epítetos que le están, digamos, que le están ofreciendo el PSOE y a Pedro Sánchez, estas calificaciones, a mí me parecen del todo desacertadas, ¿no? Desacertadas porque no es ahí donde hay que apuntar, ¿no?
Más que claro, si apuntaran donde yo les voy a decir que tienen que apuntar, pues probablemente se acabaría el chollo para demasiada gente, ¿no? El tema es que es un gobierno que favorece. O sea, el Pedro Sánchez, ¿a qué favorece el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues a las regiones más ricas de España, como siempre. Es decir, en eso no hay ninguna novedad. Solamente que Pedro Sánchez lo hace con el estilo ese de izquierda, rancio, estúpido, que la izquierda española no hay nada más retrógrada y más casposa que en Europa probablemente. Es una izquierda totalmente que no tiene ningún tipo de sentido de Estado, ni de nación, ni de nada. Y entonces, pues bueno, él sabe que con esos bueyes tiene que arar y digamos, si fuera una izquierda que no estuviera despistada y que supiera lo que hace, evidentemente jamás permitiría que las dos regiones más ricas precisamente sean las que lleven la voz cantante y que se hagan leyes de la medida de las regiones ricas, etcétera, etcétera. Lo que se viene haciendo en los últimos, me atrevería a decir, 100 años en España. Quiero decir, no hay ninguna novedad. Los de derecha hacen lo mismo, ¿eh? Los de derecha hacen exactamente lo mismo, les importa un huevo el equilibrio territorial, la justicia territorial, la igualdad, todo eso que se llena en la boca a la izquierda de la igualdad, les importa un pito, y a la derecha más. Es decir, a la derecha no le llama ni la atención que haya desigualdades entre regiones. Quiero decir, esto de que el País Vasco y Cataluña sean muchísimo más ricos y Madrid. Ellos lo único que les importa es que mientras Madrid esté empatado, no les importa. El día que Madrid, digamos, vaya por detrás, entonces supongo que meterán mano o intentarán meter mano, ¿no? Mientras no, pues les da absolutamente lo mismo. Entonces, digamos, la única diferencia es esta. La izquierda, ¿qué hace la izquierda? Pues nada, a la izquierda le importa un huevo. Es decir, la izquierda lo que quiere es gobernar. Y entonces, para disimular la desigualdad principal que había en España siempre, que es la desigualdad territorial, es decir, que unos territorios sean muchísimo más pobres que otros territorios, que son mucho más ricos, y ya no me meto en las razones, ni el porqué, ni nada, ¿no? Desde luego no es porque los vascos y los catalanes valgan más que los demás, ¿eh? Eso ya se lo adelanto. Es simplemente por unas cuestiones mucho más pedestres y mucho más normales y fáciles de entender. El caso es que, digamos que aquí lo que importa es subirse a la poltrona, cobrar un buen sueldo y no solucionar jamás el gran problema de España, ¿no? Claro, pero todo esto en aras, por ejemplo, la izquierda te dice en aras de la paz social, de la paz de la paz a secas, de que no haya otra guerra civil, etcétera, ¿no? Sí, pero es que a lo mejor a España lo que le hace falta es una guerra civil de verdad, es decir, no la que hubo, que fue entre cutres, es decir, entre gentuza contra otra gentuza, es decir, con gente que realmente no querían solucionar nada, ¿vale? De verdad, digamos, sino de verdad quizás una guerra civil que de verdad solucione de una vez por todas el desequilibrio territorial, por ejemplo, que sería la clave para una España unida de verdad, republicana, de izquierdas, lo que tú quieras, ¿eh? Pero que de verdad se cargara esa cosa obsoleta, medieval, esa cosa totalmente estúpida, ¿no? Que solamente es el último refugio que queda de la Edad Media que en Europa, que es aquí, ¿no? Donde dos regiones hacen y deshacen a su antojo, se llevan todas las ventajas, bueno, tres, se encontramos en Madrid, y los demás, pues, las migas, ¿no? Las migajas, ¿no? Entonces, digamos, si realmente subiera alguien para arreglar esto, pues sea de derecha o de izquierda, diría chapó, ¿no? Chapó porque ha dado realmente en el clavo, ¿no? Lo que realmente hay que empezar a solucionar. A partir de ahí, a partir de solucionar esto, se podrían solucionar otras muchísimas cosas, ¿no? Y España podría retomar, pues, un poco cierto papel protagonista de verdad y podría, digamos, jugar un papel de liderazgo auténtico, ¿no? En Europa, me refiero, no digo en el mundo. Y entonces, de alguna forma o de otra, es un gobierno que favorece al rico y pasa del pobre, pues sí. Es un gobierno que favorece digamos, y acomoda al cutrerío de izquierda, sí. Es un gobierno, digamos, que favorece a los burgueses catalanes y a los nazis vascos, sí. A cambio de una falsa paz y a cambio de un falso equilibrio y de una falsa igualdad. ¿Con qué, digamos, ese gobierno disimula y maquilla todo esto? Pues con ese supuesto feminismo, esa supuesta igualdad de las mujeres, etcétera, etcétera. Es el maquillaje que cubre, la pátina que cubre los desequilibrios reales y auténticos que son entre regiones. Que hay dos regiones que son prácticamente independientes del Estado, que mandan en España,
en todos los estamentos españoles, además, en todos, en la justicia, etcétera, etcétera, y que hacen y deshacen a su antojo, ¿vale? Hay dos gobiernos en ambas regiones, nacionalistas, ultranacionalistas, en un caso prácticamente nazistoide, que es en el caso vasco, que nunca han dudado en utilizar la violencia y la pureza racial y el exterminio de españoles para poder purificar el País Vasco y que sean solo vascos los que hay en el País Vasco. Y en Cataluña, pues que es una dictadura burguesa, o tardo-burguesa, porque ya son hijos y nietos de los burgueses, que ya no son burgueses ellos, son perroflautas de estos así modernos, pijos, con dinero. Y bueno, y ahí está el tema, ¿no? O sea, quiero decir, para favorecer a dos pequeñas, ínfimas partes de la población española, que mandan y deshacen a su antojo porque son inmensamente ricas, las dos, por diferentes razones, en comparación con los demás, y con la complicidad todo ello de Madrid, que se lleva su parte de poder y que muy contenta está, ¿no? Entonces, digamos que esa gran desigualdad, esa gran asimetría y tal, consentida por el resto de España, cosa que yo alucino, es decir, alucino con los andaluces, con los castellano-manchegos, castellano-leoneses, alucino con los riojanos, alucino con mucha gente, ¿no? Que no se mueven ni hacen absolutamente nada. Y bueno, es más, los valencianos son cómplices, los mallorquíes también, es decir, bueno, yo alucino con ese país, la verdad. Por ejemplo, en Italia, donde hay una especie de complot, digamos, parecido, ¿no? El norte de Italia quiere de alguna forma independizarse del sur de Italia, pues no se ha permitido. Pero claro, ahí hay una república, ahí se hizo una guerra civil de verdad, por la justicia. Ahí hubo un Garibaldi, ¿vale? Que unificó Italia, y la unificó bien, y además equilibrando los territorios todo lo que pudo, ¿vale? Evidentemente luego está la mafia, luego están una serie de dificultades que hacen que el sur todavía sea menos potente que el norte, pero ha progresado de una forma brutal en los últimos 100 años, ¿no? No digo que el resto de España no haya progresado, porque evidentemente las migajas de un gobierno que sea de izquierda o de derecha, me da igual, ¿eh? Que ha conseguido gestionar unos fondos europeos inmensos, pues evidentemente al final han repercutido, ¿no? Y porque un cierto sentido de justicia en el reparto desde Madrid, ¿no? Digamos, sobre todo. Y claro que ha mejorado mucho España, ¿no? Yo viajo mucho por España y veo que hay una mejoría brutal también, menos mal. Y por ello probablemente se conformen, ¿no? Con esas migajas, digamos, en forma de infraestructuras y de cierta... y de colocar a mucha gente en la administración pública, ¿no? Creo que es la receta que ha funcionado en España y tal y cual, ¿no? Pero es que no se deberían conformar solo con esto. Deberían también ir a por su parte de poder en cuanto a decidir lo que se quiere hacer de un país. Es decir, ¿por qué un castellano manchego no puede decidir y no tiene el mismo peso y la misma fuerza que un catalán? ¿Por qué? ¿En razón de qué? Claro, es que esto. Es que es decir, ahí está la clave, ¿no? Entonces, claro, el tema está que mientras tengamos gobiernos, unos que maquillan, inventándose problemas que no existían en España ya, como es el tema del feminismo, para maquillar las desigualdades que trajinan por otra parte, y otros que digamos que solo piensan en ellos mismos y se miran el ombligo, como son los vascos, ¿no? Que solo piensan absolutamente en nada más que no sea el País Vasco, pasan absolutamente del resto del territorio. Mientras, digamos, los que mandan, ¿eh? No digo que haya vascos de bien y que haya vascos que gobernarían de otra manera, ¿eh? No lo dudo, evidentemente. Pero los que mandan son los que mandan, los que tienen el poder, PNV, etc. Entonces, digamos que son nacionalcatólicos y tal. Entonces, de alguna forma o de otra, pues claro, ahí estamos, ¿no? Y con una película que se repite en los últimos 100 años, ¿no? Y la guerra civil de Franco, que nadie se equivoque, no fue una guerra justa, ni fue una guerra para establecer un equilibrio territorial. De hecho, nunca ha habido más desequilibrio después. O sea, el gobierno de Franco fue el que acentuó todavía más, si cabe, el desequilibrio territorial, ¿no? Poniendo absolutamente toda la industria pesada y moderna en el País Vasco y en Cataluña. Por lo tanto, digamos, y encima favoreciendo la inmigración del resto de españoles a esas dos regiones, ¿no? Mano de obra barata y tal, que venía de Andalucía, de Extremadura y todo el tema este. Por lo tanto, digamos que estamos ahí en ese Día de la Marmota, muy español, que se repite año tras año, desde hace 100 años, y del cual no le veo salida, de momento, porque el Pedro Sánchez desde luego no lo va a arreglar, sino que lo va a desarreglar, o lo está desarreglando todavía más, y el PP que suba al poder, sinceramente no creo en nada, en que vaya a arreglar absolutamente nada, y Vox, aunque subiera al poder, tampoco, porque no hay la mentalidad realmente adecuada, no hay las ganas de abordar el problema a fondo,
sin digamos, repetir errores del pasado y nacionalcatolicismos, en el caso de Vox, y otra vez la Iglesia, y darle la vuelta al burro, ¿no? En vez de intentar hacer realmente un país equilibrado, a la Garibaldi, a la Revolución Francesa, a la Jacobina, etcétera, ¿no? Que es realmente lo que le hace falta a España. Y una vez que tú haces ese tipo de revolución, entonces, y solo entonces, a pesar de todos los errores, crímenes y posibles injusticias que se hayan producido en ambos países, entonces y solo entonces puedes hacer un país serio, un país equilibrado, donde haya justicia, donde haya separación de poderes de verdad, etc, etc, a pesar de todos los fallos que pueda haber igualmente, claro, son humanos. En Francia e Italia no es que funcione todo como digamos, como un reloj suizo, evidentemente, ¿no? Eso no te garantiza el éxito. Somos humanos y siempre hay y habrá errores y siempre habrá egoísmos, etc, ¿no? Pero al menos tienes un modelo territorial mucho más moderno, acorde con el siglo XXI, y un modelo territorial que realmente, de alguna forma, garantice al menos la movilidad de todos los trabajadores, la justicia, etcétera, una verdadera igualdad. Entonces sí que tienes una verdadera igualdad, aunque sea sobre el papel. Bueno, pues nada, es lo que tenía que decir, me parece, por hoy. Vamos a dejarlo aquí. Y nada, pues eso, trasladaros un saludo, como siempre hago. Invitaros o emplazaros al próximo podcast y, como siempre os digo, cuidaros mucho. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.